Bajo la arena del desierto egipcio, donde el viento susurra secretos olvidados, una sombra se mueve entre las ruinas. Dicen que, si escuchas con atención, puedes oír el eco de una reina, la última faraona, Cleopatra. Durante siglos, arqueólogos, exploradores y ladrones de tumbas han buscado su sepulcro perdido. Pero cada vez que alguien se acerca a la verdad, ocurre algo inexplicable. Un símbolo tallado en piedra, una puerta sellada por el tiempo, y una advertencia escrita en jeroglíficos. Quien despierte a la reina, perderá su alma en la eternidad. Lo que nadie sabía es que el secreto estaba a punto de ser descubierto, y lo que encontraron cambió la historia para siempre. El sol caía sobre Alejandría, tiñendo el horizonte de rojo sangre. En el palacio de mármol, el aire olía a incienso y traición. Cleopatra, la última faraona de Egipto, observaba desde su trono cómo su imperio se desmoronaba frente a los ejércitos de Roma. Había perdido todo, a Marco Antonio, su ejército, y pronto, su vida. Pero incluso en su derrota, su mirada no mostraba miedo. En su mente, un plan se tejía. Si su cuerpo debía desaparecer, que lo hiciera junto con su secreto. Los sirvientes más leales fueron llamados en la oscuridad de la noche. Bajo juramento de sangre, juraron sellar su tumba en un lugar donde nadie pudiera hallarla jamás. Mientras las tropas romanas se acercaban al palacio, Cleopatra tomó la decisión que marcaría el final de una era. En una habitación oculta, una cesta con higos traía algo más que fruta, una serpiente sagrada, símbolo de la diosa Isis. El veneno del áspid sería su liberación. Dicen que cuando la reina cayó al suelo, una sonrisa se dibujó en su rostro, como si supiera que, al morir, su historia apenas comenzaba. Afuera, el rugido del mar se mezclaba con los gritos de los soldados. Nadie volvió a verla. Y aunque su muerte fue escrita en los libros, su descanso eterno jamás fue encontrado. Los antiguos afirmaban que su espíritu vagaría junto al Nilo hasta que alguien digno revelara su tumba. Pero cada vez que un arqueólogo cree estar cerca, algo inexplicable ocurre, porque la reina de Egipto no solo dejó un legado, dejó una advertencia. Años después de la caída de Cleopatra, el desierto egipcio guardaba más secretos de los que los hombres podían imaginar. Durante siglos, los buscadores de tesoros vagaron por las dunas siguiendo rumores de un mapa perdido, uno que revelaría el lugar exacto donde descansaba la reina. En 1922, un monje copto descubrió un fragmento de papiro oculto dentro de un muro de piedra cerca del antiguo templo de Isis. El texto, casi destruido por el tiempo, hablaba de un río que ya no existía, un brazo del Nilo que fluía hacia el oeste y que los mapas modernos habían olvidado. Lo llamaban el camino de los dioses. Los jeroglíficos mencionaban 3 símbolos: el escorpión, el loto y la luna creciente. Quien lograra descifrarlos, encontraría la ruta hacia la tumba de la faraona. Pero cada traducción llevaba a un destino distinto. Algunos arqueólogos creyeron que la pista apuntaba a Taposiris Magna, al oeste de Alejandría, donde Cleopatra veneraba a Osiris. Otros aseguraron que la reina había sido sepultada bajo las arenas del delta, en un santuario sumergido por las aguas del Nilo. Con el tiempo, el mapa se convirtió en una obsesión. Gobiernos, exploradores e incluso sociedades secretas intentaron descifrarlo. Todos fallaron. Cada intento terminaba en un callejón sin salida, o peor, en tragedia. Los antiguos advertían que el mapa no guiaba a los vivos, sino a los elegidos por los dioses. Muchos murieron buscándolo, pero otros afirmaban haber visto, en noches de luna llena, un resplandor azul surgir entre las dunas. Y aunque nadie lo confesaba en voz alta, todos sabían lo mismo: aquel que encontrara el verdadero camino del Nilo perdido, también despertaría la maldición de la reina. En las arenas más profundas del desierto, los antiguos sacerdotes del templo de Isis guardaban un secreto temido por todos: la profecía del escorpión dorado. Se decía que este símbolo marcaba el límite entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Quien cruzara esa línea sin ser digno, despertaría la ira de los espíritus del Nilo. Los manuscritos más antiguos describen al escorpión no como un simple animal, sino como el guardián de los reyes.
En tiempos de Cleopatra, era usado como emblema de protección, pero también como advertencia. Según los textos, la reina ordenó grabar un escorpión dorado sobre las paredes de su tumba, no para decorar, sino para sellar una promesa con los dioses. Si alguien osaba romper su descanso, su espíritu sería condenado a vagar por la eternidad. Durante siglos, nadie tomó la profecía en serio. Hasta que, en una excavación de 1956, un grupo de arqueólogos halló una cámara cubierta de inscripciones. En el centro, un relieve mostraba un escorpión tallado en oro puro. Esa misma noche, una tormenta de arena azotó el campamento y los registros de la expedición desaparecieron. Solo uno de los investigadores sobrevivió y juró haber escuchado una voz femenina que decía: «Mi guardián despierta». Desde entonces, el símbolo del escorpión dorado se convirtió en una señal de advertencia para los exploradores del desierto. Algunos dicen que aún hoy, bajo la luna egipcia, se puede ver su silueta brillando sobre las rocas, como si esperara la llegada del próximo intruso. Y así, la profecía sigue viva, recordando que la tumba de Cleopatra no es solo un tesoro oculto, sino una frontera entre el misterio y la maldición. En el año 2008, una arqueóloga dominicana llamada Kathleen Martínez llegó a Egipto con una obsesión que había consumido gran parte de su vida: demostrar que Cleopatra no fue enterrada en Alejandría, sino en un templo dedicado a Osiris, el dios de la resurrección. Durante años, había estudiado cada texto, cada mito, cada sombra del pasado. Y todo apuntaba a un lugar: Taposiris Magna. El desierto la recibió con un silencio antiguo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Su equipo comenzó las excavaciones al amanecer, buscando túneles ocultos bajo el templo. Al principio, solo encontraron fragmentos de estatuas, cerámica y monedas con el rostro de Cleopatra. Pero cuanto más profundo cavaban, más extraños se volvían los hallazgos. Un pasadizo sellado, cubierto de jeroglíficos que advertían sobre el camino de los dioses, los condujo hacia una cámara donde el aire parecía más frío. Dentro, descubrieron una inscripción que nadie había visto antes: «La reina duerme junto al dios». La noticia recorrió el mundo, pero la verdad era mucho más oscura. En los días siguientes, parte del túnel colapsó sin explicación. Los equipos de rescate encontraron las herramientas torcidas, los sensores sin señal y las cámaras destruidas por completo. Algunos trabajadores juraron haber visto una figura femenina vestida de oro moviéndose entre las sombras antes de que todo se derrumbara. Martínez, sin embargo, no se rindió. Declaró que estaba más cerca que nunca del descubrimiento del siglo. Pero los egipcios más antiguos le advirtieron lo mismo que a todos los que se acercaron demasiado: la reina no quiere ser encontrada. Desde entonces, aquel sitio sigue custodiado por el silencio, y bajo las arenas de Taposiris Magna, aún se escucha el susurro de la última faraona de Egipto. Después del colapso del túnel en Taposiris Magna, la expedición quedó envuelta en un silencio inquietante. Los arqueólogos regresaron al campamento con las manos vacías, pero con algo más profundo grabado en sus mentes: la sensación de no estar solos. Al principio, fueron solo detalles pequeños. Equipos que se apagaban sin motivo, huellas en la arena donde nadie había caminado, susurros en las grabaciones de audio cuando el sitio estaba completamente vacío. Algunos lo atribuyeron al estrés, otros al viento del desierto. Pero las señales se multiplicaban. Una noche, mientras revisaban las imágenes capturadas en la cámara subterránea, Martínez notó algo extraño. Entre la oscuridad del túnel, una figura translúcida se reflejaba sobre una pared de piedra. Tenía la silueta de una mujer con tocado real y brazaletes dorados. El rostro, aunque difuso, parecía observar directamente al lente. Los técnicos intentaron analizar la imagen, pero los archivos desaparecieron del sistema al día siguiente. En su lugar, solo quedó un mensaje corrompido con símbolos egipcios que traducidos decían: «El velo se ha roto». Desde entonces, las señales del más allá no se detuvieron. Varios miembros del equipo sufrieron pesadillas idénticas: un templo cubierto de agua, un ataúd de oro, y una voz que decía: «Mi descanso no ha terminado». El gobierno egipcio ordenó suspender temporalmente las excavaciones, temiendo un colapso mayor. Sin embargo,
Los ancianos de la región afirmaron otra cosa, que el espíritu de Cleopatra había despertado para proteger su tumba. Cada intento de volver a excavar terminaba en fallas misteriosas. Instrumentos que se fundían, grabadoras que emitían cantos antiguos, y una sensación constante de ser observados. Los arqueólogos lo llamaron coincidencia. Los locales, en cambio, lo llamaron una advertencia del más allá. Las excavaciones continuaron semanas después, cuando el gobierno egipcio permitió a un pequeño grupo regresar a Taposiris Magna bajo estricta vigilancia. Kathleen Martínez insistía en que algo quedaba sin descubrir. Entre los escombros del túnel derrumbado, su equipo halló una abertura apenas visible, una grieta que parecía respirar entre la piedra. Con sumo cuidado, comenzaron a limpiar la zona. Lo que al principio parecía un simple muro, reveló algo más. Bajo capas de arena y caliza apareció una puerta tallada con símbolos en espiral y marcas que representaban al escorpión dorado, la luna y el loto. Era la misma combinación mencionada en el mapa del Nilo perdido. La superficie mostraba señales de haber sido sellada desde el interior. Algunos bloques estaban cubiertos con una sustancia negra parecida a resina, utilizada por los antiguos egipcios para sellar los sepulcros malditos. Martínez comprendió que aquello no era una simple cámara. Era una advertencia. Intentaron perforar el muro con herramientas modernas, pero las brocas se rompieron una tras otra. El material era más resistente de lo esperado. En los registros de sonido, los ingenieros detectaron un eco constante, como si algo se moviera detrás del muro. Los trabajadores locales se negaron a continuar. Decían que habían escuchado un canto antiguo proveniente del interior. La arqueóloga ordenó cerrar el acceso y sellarlo temporalmente. Antes de irse, colocó una cámara de vigilancia apuntando hacia la puerta. Días después, las grabaciones mostraron que el polvo del suelo se había desplazado, como si alguien o algo hubiera caminado frente a la cámara. Nadie quiso revisarlo otra vez. El pasaje quedó olvidado, enterrado bajo nuevas capas de arena. Pero los que estuvieron allí juran que, algunas noches, se escucha un leve golpeteo detrás del muro. Como si la reina siguiera esperando ser liberada. Meses después del hallazgo del pasaje sellado, un nuevo equipo internacional llegó a Egipto para continuar la investigación en secreto. No se anunció nada a la prensa, y solo unos pocos sabían que los túneles de Taposiris Magna habían vuelto a abrirse. Entre las sombras, los arqueólogos descendieron con linternas y cámaras, decididos a cruzar el umbral que nadie había osado tocar. Cuando lograron penetrar el muro, el aire que salió del otro lado era tan denso y frío que apagó varias luces. Lo que encontraron al ingresar dejó a todos en silencio. Frente a ellos se extendía una cámara inmensa, cubierta de relieves dorados y símbolos funerarios. En el centro, una losa de piedra negra sostenía un sarcófago tallado con figuras de serpientes, estrellas y un escorpión grabado en oro. Era la cámara del juicio, el lugar donde los antiguos creían que el alma era pesada antes de cruzar al más allá. En las paredes estaban representadas escenas del libro de los muertos, pero con una diferencia inquietante. En lugar de Anubis guiando al difunto, era una mujer coronada quien sostenía la balanza. Los sensores detectaron niveles inusuales de energía estática y ondas magnéticas que interferían con el equipo. Los medidores de temperatura bajaron de golpe y un olor metálico llenó el aire. Uno de los arqueólogos juró haber escuchado un suspiro justo detrás del sarcófago. En una esquina, encontraron una inscripción apenas visible que decía: «Solo quien comprende la eternidad puede abrir el juicio de la reina». Nadie se atrevió a mover la tapa. El equipo abandonó la cámara esa misma noche. Pero cuando revisaron las grabaciones, descubrieron algo imposible. Una figura femenina, de pie junto al sarcófago, observando directamente a la cámara. Tras el descubrimiento de la cámara del juicio, el acceso fue sellado nuevamente. Las autoridades egipcias negaron todo, afirmando que la excavación no había revelado nada importante. Sin embargo, los miembros del equipo sabían la verdad. Aquella noche, cuando las cámaras se apagaron y el sitio quedó en silencio, algo había cambiado en el aire. Días después, comenzaron los incidentes. Equipos electrónicos fallaban sin motivo, las grabaciones se distorsionaban y las computadoras mostraban jeroglíficos que nadie podía traducir.
Algunos de los arqueólogos desaparecieron de la investigación, renunciando sin explicación. Otros cayeron enfermos o afirmaron haber tenido los mismos sueños. Un templo iluminado por fuego, una reina que despertaba bajo el agua, y un susurro que repetía «Mi juicio ha terminado». Kathleen Martínez regresó una última vez a Taposiris Magna antes de que el gobierno cerrara la zona al público. Caminó sola por las dunas hasta el lugar exacto donde el túnel había sido sellado. En el silencio absoluto del desierto, juró escuchar una respiración, como si alguien dormido comenzara a despertar. Los monjes de la región aseguran que la tumba nunca estuvo vacía. Dicen que Cleopatra no buscaba descanso, sino venganza. Que su espíritu permanece allí, vigilando el umbral entre los vivos y los muertos. Hoy, los satélites muestran una extraña energía subterránea en aquella zona, un pulso rítmico que se repite cada cierto número de días, como un latido. Nadie puede explicarlo. Los que han estado cerca del lugar lo describen con las mismas palabras. Un silencio absoluto, denso, como si el tiempo se detuviera. Un silencio que no pertenece al mundo de los vivos. El silencio del despertar. Dicen que el tiempo borra todos los nombres, pero el de Cleopatra aún resiste al olvido. Su poder, su belleza, su misterio, todo quedó atrapado bajo la arena, esperando el día en que su historia sea completa otra vez. Quizás su tumba nunca deba ser hallada. Quizás el verdadero tesoro no esté hecho de oro, sino del secreto que guarda su espíritu. Cada intento de encontrarla termina igual, con más preguntas que respuestas, con el eco de un pasado que se niega a morir. Tal vez Cleopatra no fue derrotada por Roma, ni por el destino. Tal vez simplemente, eligió permanecer oculta, observando, esperando su momento para volver a ser recordada. Porque mientras haya quienes pronuncien su nombre, Cleopatra nunca estará realmente muerta.